Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En esta ocasión les quiero contar algo que había sucedido en 1497, pero fue en el año 1492 cuando el rey Fernando y la reina Isabel y Mahshemam Sigram emitieron el decreto de expulsión de todos los judíos de España. Por lo tanto, ningún yehudí podía permanecer en aquel país. En pocos días, toda la comunidad judía de España, que había florecido durante más de 1000 años, ya no existía. Las sinagogas fueron transformadas en iglesias, las escuelas fueron regaladas a los conventos y las casas abandonadas por los judíos fueron ocupadas por vecinos no judíos. Sin embargo, no todos los Yehudim huyeron de España cuando se había pronunciado aquel cruel edicto. Era posible permanecer en España, pero las condiciones para hacerlo eran terribles. Todo judío que deseara quedarse debía adoptar el cristianismo y renunciar a toda práctica judía. Muchos de ellos vivieron vidas que aparentaban ser cristianas en público, pero se aferraron a la observancia judía en secreto. Por ejemplo, los viernes por la noche los anusim cerraban sus ventanas para que los vecinos no los vieran encender sus velas de Shabbat. Las amas de casa judías horneaban sus halot a escondidas. Esos Yehudim clandestinos sabían que si un vecino escuchaba sus plegarias o si alguien los veía disfrutando una comida festiva, corrían el inminente peligro de muerte. Cualquier judío de quien se sospechara de practicar su religión era torturado hasta confesar y luego quemado en la hoguera. Miles de Yehudim habían muerto en ejecuciones públicas en autos de fe. Pero a pesar de aparentar de haber adoptado el cristianismo, los españoles nunca confiaron en los judíos secretos de España. Los vecinos y los sacerdotes sabían que continuaban los judíos practicando el judaísmo y siempre estaban atentos ante cualquier señal de algún ritual judío. Sin embargo, en la ciudad de Barcelona, un gran grupo de judíos secretos se aferró a sus tradiciones. Es imposible saber cuántos continuaron practicando la religión, pero sí sabemos que ese judaísmo en secreto fue pasando de generación en generación y que fue una cantidad considerable. Don Fernando Aguilar fue un prominente judío de Barcelona y era el director de la Orquesta Real de esa ciudad. Era una persona distinguida, tenía mucho prestigio. Cuando entró en vigor el edicto de expulsión de España, don Fernando decidió quedarse y adoptar públicamente el cristianismo. Pero, igual que muchos españoles, judíos españoles, nunca renunció a su judaísmo, sabiendo que podía ser arrestado en cualquier momento si vivía como judío. Pero se preocupaba de comer solo comida kasher, de respetar las festividades judías. No obstante, con el correr de los años, el poder cumplir con la Torá y con la Mitzvot se hizo cada vez más difícil. Sin embargo, don Fernando, al igual que el resto de los judíos de Barcelona, hacía todo lo que podía para poder cumplir con la Torá y la Mitzvot. Ya no quedaba ninguna sinagoga en su ciudad, pero grupos de judíos se reunían en privado arriesgando su vida para recitar las plegarias y las tefilot. España ya no tenía escuelas hebreas, pero las familias hacían lo mejor posible para poder transmitirles la Torá a sus hijos. Sin embargo, algunas mitzvot eran casi imposibles de poder cumplir. Una de ellas era oír el shofar. En cada Rosh Hashanah y Yom Kippur, los judíos secretos de Barcelona y de otros lugares se reunían para rezar. Clandestinamente, obviamente, pero tocar el shofar y ni que hablar de las 101 kolot, las 101 voces del shofar de Rosh Hashanah era algo imposible. Hacerlo hubiera llevado a un arresto inmediato, seguido de tortura y de muerte. 5 años después de la expulsión de los judíos de España, que practicando su religión en secreto y viviendo una doble vida, don Fernando Aguilar vio una oportunidad. La oportunidad fue que en 1497 hizo un anuncio público. El domingo 5 de septiembre de 1497, que era un día primero de Tishri de 5258, él personalmente lideraba una orquesta en Barcelona, un concierto compuesto por él. La pieza que había escrito y que habría de ejecutarse sería diferente a todo lo que hasta ahora se había visto en España.
Era, según declaró él, un homenaje a los pueblos nativos y a sus culturas. Todo instrumento que había sido inventado en el mundo estaría representado en esa obra. El día del concierto, la sala donde se iba a hacer la orquesta estaba llena. Muchos de los que asistieron eran marranos, eran anusim. Cuando se abrió el telón, el concierto comenzó de acuerdo a lo planeado. La música de don Fernando era muy interesante. Y así como él había dicho, la audiencia oyó una gran variedad de instrumentos. Hubo campanas, cuernos, instrumentos de cuerda, una serie de tambores. Luego, en medio del concierto, un músico de la orquesta que tenía en su mano un raro instrumento, un cuerno de un carnero, lo puso en sus labios y comenzó a tocar tequiá, shevarim, teruá. Cada nota del chofar de Rosh Hashanah se escuchó por toda la sala, 101 notas en total. La mayoría de los presentes consideraron que estaban ante una virtuosa ejecución, un inusual instrumento. Pero para los judíos secretos de la audiencia, la música de don Fernando les dio la primera oportunidad en años de poder cumplir con la misma de oír el shofar. Poco se sabe del destino de don Fernando Aguilar. Algunos dicen que fue arrestado poco tiempo después del concierto y que fue ejecutado en secreto para que la noticia de su hazaña no se hiciera pública. Otros dicen que no, que él vivió hasta la vejez y que siempre continuó llevando una vida judía. Pero lo que sí se sabe de él es su increíble hazaña de Rosh Hashanah hace más de 500 años, cuando por un día permitió que toda una comunidad judía secreta cumpliera con la misvá de oír el shofar.